Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto, una alegría que nos puedan acompañar y que juntos hoy sábado 10 de agosto podamos llevar a cabo este estudio diario. Hoy llevando por título Limpios en Dios. Están en Segundo de Reyes 21 del 10 al 26. Así será la palabra del Señor. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Limpios en Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando este pasaje, que es continuidad de la misma historia que estuvimos o que empezamos estudiando en el capítulo 21. Como este hijo de Ezequías fue un hombre bastante perverso, y cómo nosotros sí podemos vernos contrastados en cuanto a ciertas conductas, en cuanto a ciertos arrebatos, en cuanto a ciertos actos, pero hay que reconocer algo: que en Dios podemos tener misericordia, en Dios tenemos su gracia, pero también en Dios podemos ser limpios de todo pecado que nos detiene. De esta manera es que vamos a estar estudiando este tema llamado Limpios en Dios, y hay 3 puntos que vamos a estar estudiando. Número 1, limpios en Dios en su juicio y corrección. Vemos que Manasés pecó contra Dios, sin importar que los profetas vinieran y los confrontaran. Dice que el versículo 10, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. ¿Y qué era el mensaje con que ellos llegaban? Bueno, versículo 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Las naciones que Dios echó, los que estaban en ese lugar de Canaán, pues los cananeos, los fereceos, los jebuseos, todos ellos, vemos que desobedecían, bueno, ni siquiera consideraban a Dios. Ellos tenían sus propias supuestas deidades, e incluso hacían ritos que pues definitivamente era pecaminoso. Todo lo que Dios estableció en la ley que los reyes no debían de hacer, que ni siquiera el pueblo debía de hacer, que era la idolatría, el regresar a Egipto, el hecho de aliarse con naciones extranjeras, todo eso, inclusive pues, la idolatría, lo que mencionaba hace un momento, todo eso fue lo que empezó a hacer. E inclusive más, Dios puso más restricciones, en el sentido de que, conociendo el corazón de las personas, de los hombres, pues sabía que se podían inclinar a ello. Y esto fue la adivinación, el hecho de la brujería, el consultar lo que son los astros, la astrología.
y pecados más que fue acumulando. Entonces Dios dice que a causa de todo esto, Él iba a castigarlo. Y es que no solamente él pecó, sino que condujo a otros a pecar. Dice, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Y vemos que aquí, que con el fin de Dios, con el fin de limpiarlos, pues iba a traer juicio. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 12, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Entonces prácticamente dice, así como Samaria, Israel, fue castigado, así va a ser castigado Judá. Así como la casa de Acab cayó, así va a caer Judá. ¿Con qué fin? Con el fin de limpiar a Jerusalén. Dios manda la corrección, Dios manda el juicio con el fin de que, nosotros podamos ser purificados y que podamos empezar a dimensionar lo que nosotros hemos hecho. O inclusive lo que nosotros estamos haciendo. Es cierto que ellos iban a ser considerados como presas, dice, y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán presa y despojo de todos sus adversarios. Pero vemos que la causa es que provocaron la ira de Dios, versículo 15, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. De manera que todo esto es una concentración que llegó a tal grado que Dios dijo, voy a castigarlos. Y es necesario entender todo lo que nosotros hacemos, porque no solamente fue esto, no solamente fue el hecho de conducir al pecado, sino no escuchar a los profetas. Inclusive la historia, la tradición judía nos dice que fue Manasés quien aserró al profeta Isaías. El hecho de aserrar a alguien era una tortura, el de pues encerrarlo en un tronco vacío a la persona e ir cortando este tronco a la mitad y obviamente incluida a la persona que estaba adentro. Entonces vemos hasta qué grado llegó Manasés. ¿Todo por qué? Por persistir en su pecado. Pero es que Dios empieza a limpiar mediante el juicio y la corrección. Vemos que este juicio llegó a través de los asirios. En 2 de Crónicas 33:11 nos dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. El juicio de Dios siempre va a llegar, la corrección de Dios siempre va a llegar para que nosotros podamos entender que de Dios nadie se burla. Y eso nos lleva al segundo punto, el cual es limpios en Dios. 2, en su gracia soberana. Manasés fue perverso. Él sacrificó incontables vidas al igual que a sus hijos. Versículo 16. Derramó Manasés mucha sangre, inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Esto puede decir que quitó la vida de muchas personas inocentes e inclusive de infantes que fueron sacrificados a la deidad Moloch. Entonces vemos que sus manos estaban llenas de sangre. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que no solamente él pecó, sino que indujo al pueblo a pecar. Porque dice, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y como mencionamos, el juicio de Dios llegó. Y al ver el juicio de Dios, Manasés reconoció la verdad. En mismo 2 de Crónicas 33 nos dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Alguien tan perverso puede alcanzar misericordia? La respuesta es sí. ¿Pero cómo? O sea, no se le toma en cuenta todo lo que hizo. Bueno, el juicio de Dios, la justicia de Dios siempre va a estar presente. Vemos que el juicio y el castigo de Dios estuvo presente al momento de que él fue llevado cautivo a Babilonia, en el que él fue conquistado en parte por los asirios, pero al momento de que él dice acá, él dice algo muy importante,
en el versículo 12, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. ¿Cómo vamos a ser limpios en Dios y cómo vamos a alcanzar la gracia soberana? Al momento de que nosotros entendamos las causas y las consecuencias de nuestro gran pecado, lo que fue que crucificamos a Cristo, nuestro pecado crucificó a Cristo, Cristo cargó con nuestro pecado, y cuando no entendamos lo horrendo que es nuestro pecado, realmente nosotros no vamos a poder acercarnos a Dios. No se trata de si escuché el Evangelio o si reconozco algo del Evangelio. Es si fui alcanzado por la gracia que ha moldeado mi forma de ser y permanezco en esa verdad. Vemos que Manasés, él permaneció en esa verdad. Él realmente entendió e inclusive dice que su oración fue grata ante Dios. ¿Por qué? Porque él se humilló grandemente. Lo que nosotros vamos a hacer o el resultado de la limpieza que Dios va a traer a nosotros es que nos vamos a humillar todo. ¿Por qué? Por su gracia soberana. No se trata de lo que nosotros podamos dictaminar, sino lo que Dios hace. Eso lleva para que concluyamos en este devocional el tercer punto: limpios en Dios. 3. No dejando el verdadero camino. Al ser limpios en Dios, nosotros no nos vamos a alejar. Y es que tenemos un ejemplo contrario. En este caso, Amón, el hijo de Manasés. Vemos que Manasés, él fallece y pues es enterrado en su huerto, y empezó a reinar Manasés. Su reino duró nada más 2 años, contrastado con el reino de Manasés que duró 50 años. Pero lo que hizo Manasés fue hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y él prefirió estar en un camino de pecado. Dice, anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. Él prefirió estar en un camino de pecado antes que en la verdad restauradora de Dios, como fue en el caso que restauró la vida de Manasés. Versículo 22, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y es que vemos que todo trae un resultado, tuvo su resultado. La paga del pecado es la muerte. Vemos que sus siervos conspiraron contra él, le quitaron la vida, pero el pueblo, Judá, dice que llevaron justicia, mataron a aquellas personas que habían quitado la vida de Amón, y preservaron, Dios en su misericordia preservó la línea de David al momento de que pusieron a reinar en su lugar a Josías, quien era su hijo. Entonces vemos aquí lo que es el contraste de una vida plagada de pecado, una vida que puede alcanzar misericordia, y una vida que, a pesar de ver la misericordia que Dios brinda, persiste en alejarse de Dios. Vemos, dice, dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Realmente no se trata de lo que nosotros vemos, sino de lo que Dios ve. De manera que hay una frase, parafraseando, de Charles Spurgeon, que expresa lo siguiente: un perfume no se nota por lo adornado que está, sino por el aroma que desprende. De manera que así debe ser nuestra vida en santidad. Así que, mis amados hermanos que nos escuchan del devocional, nosotros somos limpios en Dios, y a pesar de que hayamos fallado, podemos encontrar misericordia en Dios. Pero no se trata de una vida de apariencia de actores, no, sino de una vida realmente consagrada a Dios, y que constantemente busca encaminar a otros, no al pecado, sino encaminar a otros a la verdad que restaura y salva. Manasés, después de ser restaurado por Dios, dice en 2 de Crónicas, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Jehová que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Podemos ser restaurados por Dios. Dios nos limpia a través de su juicio y corrección. Dios nos limpia a través de ser alcanzados por su gracia soberana, y eso nos lleva a no dejar el verdadero camino que encontramos en Cristo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo. Agradecemos cada uno de sus comentarios, los valoramos. Vamos a apoyarlos en oración. Vamos a apoyarles a cada uno de que nos manda peticiones ahí en la caja de comentarios. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana nos escuchamos en el devocional Tiempo con Dios. Saludos.